Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido. para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su podcast El culto de las esotéricas. Yo soy Luisa. Yo soy Ya. Y el día de hoy les traemos el tema de sucesos extraños después de un trasplante. Este tema es muy controversial, especialmente para las personas pues escépticas en cuanto a lo paranormal, ¿no? O en cuanto a las cosas que no se pueden explicar con ciencia desde ya. Entonces, pues obviamente para muchas personas es simplemente, no sé, que las personas están inventando cosas o que son síntomas pues normales, que hay algunos de ellos que a lo mejor sí tienen muchísima más explicación, pero hay otros que están muy, muy locos. Entonces, pues vamos a hablar de eso. Obviamente, esto no se trata de decir, sí, si trasplantas, si donas tus órganos vas a estártele apareciendo a alguien. No, para nada. Donen sus órganos si tienen la posibilidad. Pues sí, ya cuando se mueran no los van a usar. Pero sí es como interesante, ¿no? Como hay algunos estudios, algunos relatos de personas que han vivido cosas inexplicables, y que tal vez para quienes creen en la reencarnación o creen en la vida después de la muerte de cualquier forma, pues puede ser una forma de manifestarse. Entonces, escuchamos las historias. Sí. Y juzguemos. Y juzguemos. Pues es que para empezar es algo extraño, ¿no? O sea, tener el órgano de otro cuerpo, o sea, sí, de alguien más. Imagínate ese suceso, o sea, imagínate que ya no tienes tu riñón, que tienes el riñón de alguien más o el corazón, o sea, qué fuerte tener el corazón de otra persona. Sí, sabes, sobre todo ese tipo de órganos, ¿no? Como el corazón, cualquier órgano, pero que venga de una persona que ya falleció, porque sabes que pues, también hay trasplantes de órganos en vida, exacto, o sea, de que alguien te dona su riñón o de que Selena te da Gómez. Un pedazo de hígado de Selena Gómez. Pues que yo me acuerdo de Selena Gómez con esto. Muy controversial. Controversial, pero interesante la historia, chido. Qué padre que alguien te quiera donar su riñón en vida. Pero que no tan padre que ya no le hables. No, claro. Pero ya se hablan de nuevo. ¿Ya? Vamos a cambiar de podcast. Espérense. A ver, yo no sabía ese chisme. Sí, ya se hablaban de nuevo. La última vez que yo volví a leer. ¿No le invitó a su boda o sí? No sé. Ya es que yo la última vez que lo leí fue antes de lo de su boda. Pero ya habían salido fotos de las dos así que sí estamos bien, ya dejen de hablar. Entonces, puro pedo. ¿Quién sabe? No sé la verdad, pero... luego hablamos, en el otro podcast de chismes, ahí platicamos. Por eso ya no vamos a tener porque vamos a hacer Sí. Sí, por si no habían escuchado el episodio anterior, aprovéchenos porque no les vamos. Nos vamos a dónde irán las golondrinas. Pero bueno, hay personas que justamente donan en vida, ¿no? Como hay personas que han donado, como dices tú, un pedazo de hígado, médula sí. Ósea, que dicen que es muy doloroso el procedimiento, entonces mis respetos para quienes lo hacen. Ay, o sea, yo ni siquiera puedo donar sangre. Yo sí he donado sangre y plaquetas. A mí se me quitó la cosa de que me sacaran sangre cuando doné plaquetas. Porque haz de cuenta que para donar plaquetas te conectan a la máquina y luego te sacan la sangre y luego la centrifugan, dividen glóbulos rojos y glóbulos blancos y te devuelven los glóbulos rojos y se quedan los blancos, que es donde están las plaquetas, ¿no? Entonces, pues duras ahí como media hora conectado o más, no me acuerdo la verdad, estaba como en prepa cuando hice eso. Y me acuerdo que de ahí, pues inevitablemente tenía que voltear a verme el brazo, o sea, claro. Ahí sentada un chorro de tiempo. Y ya a partir de ahí me dejó de dar cosa que me sacaran sangre, o sea, como que ya incluso veo y me da igual. Y antes sí era como que no me molestaba que me sacaran sangre, pero si volteaba y veía la aguja, como que me empezaba a marear. O sea, si veía como, no la aguja como tal, sino como cómo se ve la piel jaladita, así, me empezaba como a marear y ya no. O sea, es que yo soy me he convertido en una persona valiente, porque pues si me tienen... una persona valiente. si me tengo que hacer análisis o así,
pues ya tengo 30 y tantos años, oigan, mi mamá ya no puede ir conmigo. O sea, Ese es un ya excelente ya punto. voy sola, ¿sabes? O si va alguien conmigo, pues bueno, ¿no? Pero bueno, las Sí, no, últimas claro, no es veces, lo mismo, ajá. perdón, las últimas veces que he ido sola. Entonces digo, Yasmín, si te desmayas aquí, vas a estar sola. Así que o te amarras un ovario o te amarras los dos, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, pues claro. bueno, pues güey, me amarro los dos, ¿sabes? Y ya. Ni modo. Toca. Ajá, o sea, pero cuando me operaron, pues me sacaron como 5 tubos de sangre. Sí, Pues me sí, sí. desmayé. O sea, Ay, pues sí, también tu bebé, o sea, la sangre es gran parte de ti. o sea, yo no puedo, no, siento que no puedo donar sangre o plaquetas porque me desmayo. Bueno, es que también cada persona es distinta y ni siquiera tiene que ver la complexión, o sea, yo lo decía en broma, ¿no? Porque yo tenía un amigo que me da mucha risa, siempre se la regábamos con eso. Él intentó donar sangre a una de mis tías abuelas cuando ella está en el hospital, está, sí, ya ves que siempre tienes que conseguir donadores, ¿no? Ujú. Y le intentó donar sangre y 3 veces se les desmayó, o sea, pero ni siquiera en la donada de sangre, cuando le iban a hacer las muestras para ver si podías donar Ajá, o sangre. sea, yo ahí me desmayo. Y se desmayaba y luego ya despertaba y lo hacía que, ay, no, 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 otra vez, y otra vez se volvía a desmayar, así 3 veces hasta que le dijeron, no, ¿sabe qué? No, o sea, si no nos está aguantando la prueba, menos nos va a aguantar Menos, la... claro. Sí, Entonces a mí se me hace muy feo eso porque ya me han pedido que si puedo donar, ¿no? Y para gente pues que aprecio, ¿no? Y digo, güey, y que si es que, quieres hacerlo, ajá. ajá, y digo, es que neta no es que no quiera, o sea, es que a mí ya por el hecho de estar en un hospital o por estar en un lugar en donde huele a hospital, yo ya me pongo nerviosa, Te estresa, ajá. ya no me puedo controlar. Sé que voy a estar ahí un buen rato y no, o sea, no puedo. No puedo, entonces ya me empiezo a poner amarilla y eso, entonces discúlpenme, por favor. Pues es que también ahí es como entender, obviamente, me ha tocado estar de los dos lados, ¿no? De que dono y me ha Ujú. tocado estar del lado que pides donador para diferentes familiares. Y la verdad es que también como familiares entender que no todas las personas pueden, algunos porque como tú dices, les da pavor al punto de desmayarse, o hay otras personas que tuvieron alguna enfermedad y ya no pueden donar, Sí, como eso también. hepatitis, Ujú. que pues ya no puede ser donador. Hay otras personas que se acaban de hacer una perforación o se acaban de hacer un tatuaje y pues tampoco, creo que hay, ahora ya en la mayoría de los hospitales ya aceptan. Antes, así, cuando yo fui a donar, si tenías cualquier perforación o tatuaje, ya no te dejaban donar. Digo, también Chihuahua, ¿verdad? Pero creo que ahorita ya solamente es como que haya pasado cierto tiempo para poder descartar, Sí, ¿no? Que sí, te sí. hayas infectado de cualquier cosa. Ujú. Y en fin, hay mil, mil, mil circunstancias por las cuales alguien podría no poder donar. Y es entendible. Lo mismo también cuando hay personas que no quieren ser donadoras de órganos por diferentes motivos. Cada quien. O Ujú. sea, tampoco es juzgar a nadie por lo que decida. A final de cuentas, digo, sí, podrían ser útiles para otras personas y hay mucho en pro, pero pues sigue siendo tu cuerpo, sigues tú decidiendo, o tu familia, y para algunas familiares pues no es fácil, ¿no? O sea, el decidir que acaba de fallecer tu hijo y tienes que decidir donar sus órganos, o sea, sí debe ser difícil. Sí. Pues bueno, detrás de este tema hay muchos subtemas. Sí, sí, ya nos desviamos al chismecito. Este, y pues de todo tipo, ¿no? De terror humano, de terror, De terror, de venta de órganos y esas cosas que así, está muy... ajá, horrible. Y también en los hospitales, ¿no? Porque también, pues surgen los órganos, ¿no? Entonces, que, que llegue alguien casi muriendo y que sea donador de órganos, pues obviamente vas a preferir los órganos, ¿no? Que salvar esa vida. O al Sí, menos eso depende de se muchas dice, personas, ajá. al menos eso se escucha en los hospitales, ¿no? Que pues, estás más que manteniéndolo en vida, más que matándolo poco a poco para que los órganos estén listos, ¿no? Recién salidos del horno. Sí, y es que también eso es una cosa que a la mayoría no tenemos como conciencia, que
no es como que, ay, sí, me muero y puedo donar órganos siempre, no, hombre. O sea, son condiciones bien específicas para que sí puedas aplicar para donar. También por eso hay tanta escasez de personas que reciban órganos. Porque no es así, o sea, por ejemplo, si falleciste de una enfermedad, depende de la enfermedad, pues ya muchos órganos son descartables, o sea, de que ya no funciona ahí. De que si falleciste en un accidente, pues también depende mucho de que cuánto tiempo duraron sin oxígeno y mil cosas. O sea, la Mm. verdad, está complicado. Sí, sí, pero, o sea, yo me refiero a estos casos De terror en los en hospitales. donde si llega una persona que tiene posibilidades de ser salvada y puede ser salvada, pero es donador de órganos, obviamente hay doctores en que anuncian esto, ¿no? Y prefieren, ¿cómo se le llama? Servicio de hospital, pues, no solo refiriéndome a los doctores, que, que en vez de salvar la vida de esa persona, pues van a intentar matarlo o terminar de matarlo No salvarlo, Ajá. para donar los órganos o vender los Sí, yo digo órganos. que más que para donarlos, muchos de ellos es para venderlos o a menos de que tengan ahí un conflicto de interés de alguien importante para ellos esperando, ¿no? Ajá, También claro, ajá, entonces a eso es está a lo que me refiero, es no tanto a difícil. que sí hay muchas cosas que tienes que, Condiciones, ajá. condiciones, pero pues eso está feo, o sea, que que alguien tenga la posibilidad de salvarse, porque sí hay milagros, o sea, hay casos en los que ya uno viene que ya en estado de ya casi muerto, pero pues puede sobrevivir, o sea, nunca se sabe, ¿no? O sea, Pues por lo menos intentarlo. O sea, ujú, ya si de ajá, plano no se pudo, pues tampoco. Pero sí, claro, pero pues bueno. ahí leí algunos comentarios que se me hicieron así como interesantes de personas que decían, hubo uno que se me grabó mucho que decía que él no había, o sea, que nunca se iba a acostumbrar a tener el órgano, que él lo sentía. O sea, cuando antes no sentía esa parte de su cuerpo, ¿no? Pero que como que su cerebro no lo terminaba de aceptar como parte de su cuerpo y que todo el tiempo él sentía como cuando traes un bulto o que traes algo que no debería estar ahí. Ujú. Y yo así de, oye, sí es cierto, es que como que también cómo, o sea, el cerebro cómo procesa el que esté ahí algo que para el cerebro es algo extraño, por eso también tienen que tomar estos medicamentos para ayudar a que el cuerpo no rechace el órgano. En fin, es muy interesante y muy loco. Sí. Y pues bueno, bueno, lo que vamos a intentar en este episodio son estas historias de que pues, la persona que recibió el trasplante, el órgano, empezó a tener comportamientos distintos o gustos diferentes O o experiencias. sí, experiencias o cosas así que nunca había querido probar, tener, hacer, ¿no? Ujú. Y de repente Pum. algo, ¿no? Algo pasó, que fue esto, y ya es muy bueno o le gustan mucho ciertas Ujú. cosas. Entonces, pues eso. ¿Y qué más? Pues nada más. Esperemos que les guste este episodio. Si ustedes han escuchado algo acerca de este tema, algún caso. Hay películas también. Hay un libro, yo por ahí traigo, si es que lo anoté, no me acuerdo. Hay películas y ahora para esta Navidad que hay una película que Sí, trata de este tema y pues está bonita, ¿no? O sea, para pasar la Nochebuena. es que creo que es un tema interesante. Se puede abordar desde muchos puntos. Aquí pues solo les vamos a platicar como lo extraño, inexplicable. Y ya ustedes deciden qué creen. Y pues bueno, esta explicación los doctores dicen Ajá, sí. que le llaman la memoria celular, ¿no? Que es como las células de los órganos son capaces de almacenar recuerdos y que estos pueden transferirse al receptor durante un trasplante. Y pues está raro, es como yo lo pensé así como cuando vas al tianguis, ¿no? Y compras
Y compras algo, ¿no? Una Y que lámpara trae que como fue la de... energía. Ajá, y que compras la lámpara de que fue de alguien que pues tú no conoces, ¿no? Y que ya murió hace mucho tiempo. O no sé, ¿no? O que la acaba de intercambiar o qué sé yo, ¿no? Y la compras y llega con esa vibra y así y sientes algo diferente, no sé. Así lo vi yo. Yo lo pienso, o sea, más que digo, obviamente estas investigaciones también, por desgracia, han sido como muy espaciadas. No hay tanto material como para que ya puedan decir, ah, sí, esto pasa, ¿no? Entonces todavía se continúa especulando en muchos Ujú. sentidos. Pero algo que yo como que lo relaciono a que más que guardar recuerdos así como tal, como nuestro cerebro los ve, es pues información, ¿no? A final de cuentas, las células guardan información, este, y eso, independiente de si están en tu cuerpo o están en el de alguien más, entonces puede que ahí algo haga choque, conecte, no sé, y produzca otras cosas. También, si ustedes creen como en lo que hablamos aquí, ¿no? Personas que de pronto se parecen o así, pues también podría ser que se quedaron ahí un poquito ligados a este plano porque sigue habiendo una parte de ellos viva, de Mm. alguna forma. Este, y no sé, se me hace muy interesante estos temas y me gusta mucho el hecho de que ignoramos demasiadas cosas y todavía no hay explicación para muchas cosas. Y vi un caso, ese no es paranormal, pero es muy extraño y lo están investigando, al menos en el artículo que yo leí, todavía lo estaban investigando, que era el primer caso registrado de contagio de cáncer. Sí. ¿Sí lo viste? Mm. Se me hizo bien loco, o sea, que era una persona que había donado sus órganos, había A fallecido. 4 personas. Ajá, y a las 4 personas desarrollaron el tipo de cáncer que esa persona, entonces justamente eso se apoyaba con lo de la Pero memoria la persona celular, ¿no? no tenía cáncer. No, no tenía cáncer, pero tenía la predisposición genética. Ah. Ajá. Y, o sea, sí, porque no, es verdad, no falleció de cáncer, falleció de otra cosa, pero tenía predisposición genética en su familia de desarrollar el cáncer. Entonces, pues está loco, o sea, está muy loco porque es lo que decían, al menos en ese artículo que vi, decían de esto de la memoria celular, ¿no? Que almacenaba información genética, o sea, y también podía haber sido. Y el cáncer no dio en los órganos que donó, o sea, dio en otras partes del cuerpo. Es lo raro. Sí, y pues murieron. Fin. Y pues todos se murieron, bye. Nada más creo que uno se salvó Sí. porque pues justo empezó esto del cáncer y pues como que se enteró y ya dijo, no, pues quítenme el órgano. Pues ya no, pues, se salvó, pero qué loco. Sí, sí, está muy raro. O sea, hay muchas cosas que ignoramos, demasiadas. Sí, y algo que dijiste de que algo vive, por así decirlo, ¿no? Como que una parte Sigue de esa viva. persona todavía sigue viva, que leí una historia, que no me la traje, o sea, se las quería contar, pero ya que mencionaste esto, pues se las cuento, ¿no? De una vez. De una vez, que no es algo como, sí, no es algo como un suceso que le haya pasado a la persona, ¿no? Que recibió el órgano, sino como algo que le pasó al papá de la persona, ¿no? Que murió. El papá se había ido a leer las cartas y dice la chica, esta historia la contó la tarotista, y dice ella que vio en las cartas que su hija estaba medio muerta. Entonces ella así como que, manches, como que medio muerta, ¿no? O sea, En el está, hospital, o está ¿o qué? muerta o no está muerta o está en coma o qué pedo, ¿no? Ujú. Y ya dijo, pues es que yo no sabía cómo decirle, pero pues, o sea, cómo, sí, de qué otra forma, ¿no? Le puedes decir esto a alguien. Entonces, pues yo dije, bueno, pues le voy a decir así, ¿no? De que veo esto y su hija está medio muerta. Y le dijo él, ah, sí, es que mi hija sí falleció, pero su corazón está en otra persona. Uy. Entonces, por eso está medio muerta. Sí, por eso. Y yo, ¿qué pido? O sea, y ya todos los comentarios eran así que, ¿dónde vives? Léeme las cartas acá. Pásame tu contacto. Mira, si alguna vez aprendes a leer la mano o cualquier cosa, ya sabes cómo hacer. Le pones una historia así Y caen luego, clientes. Ay. luego. No, no es cierto, pero la verdad es que sí está interesante porque a final de cuentas, pues en las cartas se ve una proyección de lo que está pasando, ¿no? Pero pues no siempre va a ser tan clara para alguien que no tiene el contexto. Ujú. Qué Es loco. como medio miope. Es
como Luisa leyendo sin lentes. Como medio acá. Bueno, no, yo no soy medio. En fin. Bueno, vamos a empezar. Comencemos, miren. Esta historia dice: recibí el regalo de la vida en 2011. Me encontraba agonizando en el hospital esperando un hígado nuevo que me salvara la vida, y mis días estaban contados. También sabía que la demanda era mayor que la oferta. Finalmente, cuando faltaba poco tiempo, me dijeron que un hombre de mi edad, de unos 40 años, había muerto en un accidente en una ciudad cercana. Él o su familia habían decidido dar el regalo de la vida y ahora él se convirtió en donante de órganos. Era compatible conmigo, no con las personas que me precedían en la lista, y recibí un trasplante de hígado. Aquí estoy, un par de millones de dólares invertidos para salvarme la vida. A los 30 y tantos me dijeron que no llegaría a los 45, y ahora tenía un hígado nuevo, increíble, y una vida más larga. No se me ocurre un regalo mejor. Al diablo la lotería. Recibí un hígado nuevo, iba a vivir. Escribí cartas de agradecimiento a la familia y por desgracia nunca recibí respuesta. La verdad no me importó. Estaba seguro de que ellos sabían que estaba agradecido. Y aunque hubiera sido agradable conocer a la familia de mi donante, pues nunca recibí respuesta. Pero yo solo estaba feliz de estar vivo. Entonces, de la nada, me pegó. Sin antecedentes de depresión antes del trasplante, después comencé a sufrir una depresión devastadora que me dejó postrado en cama y rogando por morir. Por alguna razón, la enorme inversión en salvarme fue lo único que evitó que me quitara la vida, pero por poco. Ni siquiera puedo encontrar palabras para describirlo. Estoy convencido que mi donante de hígado también tenía depresión y lamentablemente se quitó la vida. Esa es mi conexión sobrenatural. Postdata, mi personalidad también cambió. Soy una persona diferente a la que solía ser. Sin embargo, ahora soy muy feliz y mi nueva vida es mucho mejor que la alternativa. Y pues ya, nada más como un anuncio comunitario, pide que por favor se inscriban como donantes de órganos, porque pues independientemente de tu pasado, te convertirías en el héroe de alguien. Y esa historia en específico, o sea, leí varias historias en las que hablaban de esto de depresión y que muchos doctores dicen que es común, o sea, que es una de las cosas más comunes tener depresión después de un trasplante. Y se me hace bien triste. Y peor tantito, que el medicamento que tienen que tomar para que su cuerpo no rechace empeora los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Entonces, podría explicarse por ahí, pero también hay muchos casos en los que de pronto vienen pensamientos que no son tuyos, o sea, que no sé. No lo sé, no sé si eso se puede explicar con el hecho de que es común la depresión después de un trasplante. Para muchos es por el hecho de sentir, es como este síndrome del sobreviviente, de sentir que yo estoy vivo, pero alguien tuvo que morir para que yo sobreviviera, para muchos. Pero, pues no sé, siento que es raro. Es raro y solamente quien lo ha vivido puede explicarlo. Sí. Sí, pues por más que digamos... teorías hay muchas. Sí, Ajá. o lo que pensemos, ¿no? Pues nadie más que la persona que lo está viviendo, ¿no? Sí, claro, y es que realmente, o sea, entiendo que hay muchos factores que te pueden dar depresión, pero por ejemplo en ese caso de esa historia, y por eso me la traje, él dice que él estaba eufórico, o sea, feliz con tener una nueva oportunidad y una vida, que obviamente la depresión puede venir así de la nada, ¿no? Sí, entiendo eso. Pero pero no sé, sigue siendo un poco raro. Y también pues la teoría que él tiene de que esta persona se quitó la vida y por eso decidieron hacerlo donador, ¿no? Sí. No sé. Qué fuerte. Sí. Bueno, este es un caso que encontré en internet y voy a leer un poquito. No me lo traje todo, ¿no? Y y un poquito de lo que decía en el artículo de la investigación. Dice, antes de que Alison Conklin recibiera un trasplante de corazón en el 2022, no le tenía miedo a la carne. Comía pollo y aves constantemente, y su comida favorita era la cena de Acción de Gracias. Pero después del trasplante, la idea de comerla le revolvía el estómago y se hizo vegetariana. Al principio, Conklin atribuyó
su aversión a la carne a los efectos secundarios de los medicamentos que le administraron después de la cirugía, como la ¿qué? ¿Cómo se llama? Prednisona. Ay, esos nombres de medicamentos. Qué raros. Es uno de los muchos fármacos que, según las investigaciones, inducen sabores y olores desagradables. Ella dice, pensé, serán solo los efectos secundarios de los medicamentos los que hacen que mis papilas gustativas se sientan diferentes. Pero han pasado 3 años desde su trasplante y Conklin sigue siendo vegetariana. Aunque nunca conoció a su donante para confirmar si comía carne, no cree que el momento fuera casual. Siempre siento que de alguna manera mi donante debió ser vegetariano, dice ella. Es más, durante el primer año tras su trasplante, Conklin experimentó recuerdos o momentos de déjà vu, que simplemente no eran míos, dice. Muy pronto, durante el primer año, tuve esta sensación sobre experiencias que sabía que nunca había vivido, como escuchar canciones que jamás había escuchado, pero sentir que era mi canción favorita. Y bueno, en el artículo de una investigación del 2020, en el Medical Hypothesis, ¿cómo se dice esa palabra en inglés? Así, ¿no? Hipótesis, ajá. ¿Quién sabe? Lo respalda. Dice, se plantea la hipótesis de que la adquisición de las características de la personalidad del donante por parte de los receptores tras un trasplante de corazón se produce mediante la transferencia de memoria celular, que es lo que les decíamos al principio. Se plantea la hipótesis de que los recuerdos de la vida del donante se almacenan en las células del corazón donado y luego son recordados por el receptor tras la cirugía del trasplante. Y este fenómeno también puede ocurrir con otros órganos, pero no como el corazón. O sea, ellos dicen que el corazón tiene más peso, ¿no? El corazón es como más sensible, como más carismático, como más blando, ¿no? Entonces, por ahí es como los recuerdos, las memorias, todo esto, ¿no? Y ya otro órgano, pues puede ser ya más como algo táctil o algo de probar o algo de oler, ¿sabes? De otro tipo, como así. No tanto como sentimientos. Ajá, no tanto así, como gustos. Uh-huh. ¿Sabes qué? O sea, no, mi teoría, no soy científica, no me hagan caso, no me citen en esto, pero... No digas nada. Bueno, sigo. No, es que realmente, ya ves que existe algo que es el síndrome del corazón roto. Que son, o sea, que literalmente sí te puedes morir de un corazón roto, ¿no? Sí. Y es, no sé, nunca, o sea, sí me ha pasado que me rompieran el corazón, no, pero nunca al extremo de yo sentir así que me moría, afortunadamente nunca. Sí, hacía la depresión intensa. Tan intensa, ¿no? ajá. Sí. Que es justamente que el corazón sufre daños por la tristeza tan grande que sufres, sí. ¿no? Entonces, hasta cierto punto no tiene tan... No digo que realmente sintamos con el corazón, porque pues realmente los sentimientos vienen de muchas funciones en el cerebro, hormonales y 1000 cosas más, ¿no? Y pues quien lo interpreta es el cerebro. Pero a final de cuentas el corazón sí se ve dañado por nuestros sentimientos de alguna forma. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, podría tener sentido que de alguna forma pudieran almacenar, no sé si recuerdos como tal, no tengo idea, pero sí como estas sensaciones, estos sentimientos de algún modo. No sé. Sí, pues es que el corazón está conectado a todo. Pues sí, es que justo al final de cuentas todo nuestro cuerpo guarda, o sea, todos nuestros órganos, todas nuestras células guardan algo. Y a veces, no sé, como que a veces les hacemos de menos, ¿no? Pero bueno, mira, este es súper chiquito, es nada más así como un comentario. Dice, no es exactamente posesión o paranormal, pero mi esposo comenzó a escribir correctamente al instante, a los 58 años, después de recibir un órgano de un joven adulto que murió en una importante ciudad universitaria. Súper raro porque antes de eso escribía muy mal. O sea, se me hace muy loco porque es como, güey, o sea, como heredó la ortografía. Deberíamos... Sí.
ahí andar heredando talentos. Ay. Ándale. Pues muy bien por él. Digo, por lo menos fue para mejor, ¿no? Sí, Nada claro. que fue al revés. Ajá. Empezó a escribir Aigan. Bueno, pues eso ya viene de conceptos de pueblos y así, ¿no? De No, orígenes y no así. porque sea Aigan, es que en mi mente fue incluso sin H y todo así nada más. Ah, ok, Entonces, ok. sí, o sea, Ya. Bueno, ese fue un comentario que encontré por ahí, entonces no es como tal la historia contada por alguien, ¿no? Por alguien que le pasó esto. Me acordé que en la radio escuché el caso de una niña que le donaron un corazón por una enfermedad. Empezó a tener pesadillas de que un sujeto la apuñalaba. La niña se lo contaba a sus papás, pero pensaba que al tener su nuevo corazón era algo que se comporte, esa es la razón por la que se comporte así. Pero la niña seguía soñando con eso. Hasta que la llevaron al psicólogo. Cuando salió de la consulta, la niña vio al hombre detrás de sus sueños. Entonces ella gritó que él la había apuñalado y la policía vino y lo arrestó. Pero lo que sorprende es que el sujeto había asesinado a una niña con varias puñaladas. Los órganos de la niña, los que no estaban dañados como su corazón, fueron donados y ese corazón terminó en el cuerpo de la otra niña. He escuchado de que el corazón es el órgano más importante y menciona en la radio que es el órgano que puede guardar más recuerdos que el cerebro. Y si hay algo similar con partes del cuerpo. interesante. Ajá. O sea, la historia como que no está bien contada. Porque pues es algo como que lo escuchó, ¿no? En algún lugar. Sí. Pero, o sea, se me hizo interesante por lo que entendí que ella vio realmente al hombre. O sea, lo reconoció en algún lugar y decía que ese era pues, el hombre, ¿no? Veía. Ajá, entonces pues resulta que fue el asesino de la persona, o sea, de la niña que donó los órganos. Mira, yo traigo un caso, más adelante se los cuento, ahorita les digo cuál es, en el que justo también hay ahí recuerdos de un asesino. Está interesante eso. No sé, se me figura como de película muy, pero bueno. Mira, hay algunos de los que traigo que son muy cortitos, hay otros un poquito más largos, ahorita toca uno cortito también. Dice: no creo que estuviera embrujada, poseída o algo así, pero después de la cirugía desarrollé miedo a las aguas abiertas. En realidad, a cualquier tipo de agua. Si me llegaba a la cintura, no me acercaba al borde. Un año después, me enteré que mi donante murió en un accidente de moto acuática. Qué loco. Así como tu cuerpo de alguna forma, no quiero volver a morir. Claro. Le chismeó a los otros órganos y a las otras células. Sí. No, esto es malo. Esto no es bueno. La última persona no lo contó. Dice: un estudio encabezado por el doctor Benjamin Bunzel del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Viena en Austria evaluó la reacción de 47 participantes que recibieron un trasplante de corazón. El 6% de ellos reportó haber notado cambios en su personalidad. Tras la operación, se sintieron obligados a cambiar sus sentimientos y reacciones anteriores para acomodar aquellos que sentían como provenientes de los recuerdos de su donante. En el estudio, un paciente informó que soñaba con destellos de luz directamente en su cara y la imagen de un individuo parecido a Jesús. Quien le donó el corazón había muerto de un disparo en la cara, que fue percutado por un hombre de cabello largo, ojos profundos, barba y mirada tranquila, muy parecido al de la icónica imagen de Jesus Christ. Ese es el que traigo completo. No. Pero es que traigo los testimonios de la mamá. Bueno. Y de la Nos complementamos. Sí, o sea, ahí va a complementarse la historia. Es lo que te decía ahorita, o sea, como que yo no vi la información igual. No, es que justo de pronto había algunas en las que te topabas como un cachito de la historia y luego otras en las que te lo desarrollaban un chorro. Bueno.
Entonces no pasa, o sea, no pasa nada porque yo lo traigo desde otra perspectiva. Tú lo traes desglosado, ¿no? Como Ajá, con desde... los testimonios de la familia. Miren, qué bueno. Mira, ahí... Porque yo nada más traía como que este estudio, ¿no? Que Sí, como el estudio. Ajá. Y aquí haz de cuenta que habla el receptor, quien recibió el órgano, y también la pues esposa. léelo ya. La esposa del que donó. Ajá, o sea, léelo ya. Esto fue como que De una lo vez. que pasó, ¿no? Lo interesante, por así decir, de la historia. O el suceso, el hecho principal, pero pues ya que la otra vez. Mira, el receptor era... Espérame nada más tantito. Ok, ya. El receptor dice... Si prometes no divulgar jamás mi nombre, les voy a decir lo que nunca le dije a ningún médico. Solo mi mujer está al tanto. Únicamente sabía que mi donante era un chico de 34 años de excelente salud. Algunas semanas después de la operación empecé a soñar. Veía un haz de luz alcanzarme en plena cara y mi rostro se ponía muy, muy caliente, realmente ardiendo. Justo antes yo percibía a Jesús. Desde entonces no paro de tener visiones, de noche como de día, Jesús y un relámpago. Es la única diferencia que haya notado, excepto el hecho de sentirme bien por primera vez en mi vida. Eso es lo que él narra, su parte de la historia. Y la esposa del que falleció, de quien fue el donador, dice: cuando encontré a Ben, el receptor, y Casey, la mujer de él, casi me desmayé. Primero se me hizo extraordinario ver a ese hombre con el corazón de mi marido en el pecho. Prácticamente vi a Carl, que era el esposo, en los ojos de Ben. Cuando le pregunté qué tal se sentía, en realidad era a Carl a quien se lo estaba intentando preguntar. Nunca se lo dije, pero me hubiera gustado tocar el pecho de Ben y hablar con el corazón de mi marido. Sin embargo, lo que realmente me preocupa es que Casey ha dicho con desenvoltura que unos haces de luz en la cara son el único verdadero efecto secundario del trasplante. Así es exactamente como Carl murió. El cabrón le disparó una bala en plena cara. La última imagen que debió de ver debería ser el terrible relámpago, y pues la policía nunca detuvo a ese sujeto, pero creen saber quién es. Vi su retrato. Tiene el pelo largo, unos ojos hundidos, una barba y una mirada muy tranquila. Se parece un poco a ciertas imágenes de Jesucristo. Entonces está como bien loco, ¿no? Que la esposa pues tenga esto de que es Jesús y un relámpago es lo último que su esposo vio de alguna forma, y que quien recibió diga así de: yo veo a Dios. Pero no era Dios. No, o sea, pero era como esta imagen estereotípica de cómo era Jesús, claro. Que para empezar era blanco y pues sí, ya sabemos que eso es mentira, ¿no? Pero... Qué loco. Qué loco, ¿no? Sí, yo la vi, por eso te decía así de que asesinos. No mames. Sí, está. Se me hace muy, muy extraño justo eso. Yo lo pienso muy como almas perdidas acá, que el espíritu está intentando cobrar venganza y hace que el otro recuerde, ¿no? O algo así. Eso pienso yo. A lo mejor he visto demasiada tele, perdón. Pero pues, ¿cómo le darías venganza? O sea, sí, eso ya es como muy telenovelas sí, y más no bien películas así de venganza. Exacto, por eso dije almas perdidas. Pero yo creo que ya hay más como, pues no sé, tal vez como para... Hay como una especie de recuerdos, o sea, de alguna forma, y obviamente no todos lo experimentan, pero pues estamos de acuerdo que también en vida no todos experimentamos la vida de la misma forma. Entonces, obviamente no todas las personas que reciban un órgano, todos van a tener esto, para nada. Y obviamente no todos los que donen va a ser de una forma así tan violenta, ¿no? Es raro, es extraño, pero pues el cuerpo lo es. Entonces, pues nada. Vuelvo, ignoramos demasiadas cosas. Todavía hay mucho sin explicación. Compartir estas historias, ¿no? O sea, está chido, pues. Sí, está padre, y también creo que es importante hablar de eso porque, o sea, que las personas hablen de eso porque uno, para empezar, es su verdad, es su realidad y es completamente, es bueno que lo expresen y que no sea como que se sientan cohibidos o que los van a tirar a locos, una. Y dos, porque también mientras más se habla de eso, si a ti te llega a pasar,
ya no te vas a sentir solo y vas a sentir que tú te estás volviendo loco, que tú eres el que está mal, ¿no? Entonces creo que es una buena práctica contar las experiencias. Sí. Bueno, pues la siguiente historia que les voy a leer, esperamos que La complemento. No, no es cierto. si no la complementamos. Ay, no sé, ahora tengo No, miedo. ay, sí, no, tú dale, al cabo, o sea, a final de cuentas, sé que no traemos exactamente las mismas historias. Sí, mucho traeremos un cachito de la otra, pero no es como exactamente. No es como que el mismo comentario igual, ¿no? Ya sé. Bueno, esta historia dice, ¿y si recibir un corazón también recibes los recuerdos de la otra persona? Claire Silvia, ¿te suena ese nombre? No lo sé, tú síguele. Recibió un trasplante de corazón y pulmones en 1988. Poco después empezó a notar algo extraño. Le daban antojos de comida que nunca le habían gustado, como nuggets de pollo y cerveza. Además, se sentía diferente, como si una nueva personalidad viviera dentro de ella. Un día soñó que un joven que le decía, todo estará bien, se llamaba Tim. Más tarde descubrió que su donante, un joven de 18 años que murió en un accidente, se llamaba Timothy, y que su comida favorita era exactamente las que ahora a ella se le antojaban. Claire escribió un libro llamado A Change of Heart, donde... ¿Qué? Ese era el libro que mencionaba ahorita. Ah, No traigo ya. esa historia, pero leí eso y termina de decirlo, a ver si... Donde cuenta cómo este trasplante no solo le salvó la vida, también le cambió la mente y el alma. Este caso es uno de los más citados cuando se habla de la teoría de la memoria celular. ¿Será posible que nuestros órganos conserven parte de lo que nosotros fuimos? En ese... Pregúnteselo. Yo le pregunto a usted. ¿Qué haría? ¿Usted qué haría? Digo, ¿qué? ¿Ustedes qué hubieran hecho? La verdad es que ese caso lo leí porque justo te digo, vi lo del libro, no me traje el caso, pero pero en alguna parte vi que en el libro mismo ella dice que en algún punto alguien le comentó que en el momento en el que falleció había nuggets. O sea, tipo que si falleció en un accidente de carro, que traía los nuggets ahí en el carro, ¿no? Algo así, o sea, no como que el chavo los trajera en la bolsa del pantalón. Y se me hace así como que bien loco, ¿no? Como, caray. O sea, murió con nuggets. Se le siguen antojando nuggets. Ya sé. ¿O fue su última comida? La última cena, mira, a lo mejor. Pero sí, es un caso bastante conocido por lo mismo, que pues, hay un libro y todo, ¿no? Mira, me voy un poquito más arriba, es que ahorita nos saltamos para dar continuidad. Sí. Dice, también pequeñito. Conozco a muchos receptores de trasplantes y a uno de ellos de repente le empezó a gustar comida que nunca antes le había gustado. Y luego descubrió que era la favorita de su donante. Pero eso dista mucho de ser posesión o apariciones fantasmales. Personalmente sospecho que es más coincidencia que otra cosa. Esta era una persona que también había recibido trasplante de órgano y ella no tenía ningún síntoma, ningún nada. Entonces, pues a ella como que desde su experiencia le molestaban este tipo de historias, ¿no? Como de a lo mejor quererlo hacer como de miedo. Y pues entiendo. Digo, si estuviste en una cama de hospital esperando un órgano por un chorro de tiempo, que la gente... Ya de por sí da miedo, ¿no? O sea... Sí, ¿no? Y que la gente lo haga como en un sentido de que dé miedo para como desmotivar a otros que donen, pues con más razón, ¿no? Debe ser frustrante. Sí. Bueno, este es un comentario también de alguien que recuerda que escuchó una historia, ¿no? Dice, eso me recuerda a un chico que al igual tuvo un trasplante de corazón, días después soñaba que manejaba un tráiler, en el cual perdía el control y despertaba asustado. Cada vez eran más frecuentes esos sueños. No entendía nada, ya que él ni siquiera tenía nada vinculado con los trailers. O algo así. En fin, decidió investigar sobre su donante y efectivamente el corazón le perteneció a un trailero que falleció en un accidente. Changos. Qué loco, ¿no?
Sí. Y así que, y ahora sé manejar tráiler. Y ahora es mi profesión. Y ahora me dedico a eso. Llámenme la trailera. No te creas, pero sí está muy, muy loco. O sea, es que es muy impresionante. Ujú. Empezar a tener recuerdos de alguien más, no sé. No me imagino cómo debe ser eso. Ujú. Sí, soñar, o sea, soñar con esos sucesos, ¿no? Y tú Ujú. ni, así como que, "Ah, cabrón, pues, o sea, porque digo, soñar algo que viviste la semana pasada o que a mí me pasa, ¿no? Así que, ay, no mames, soñé con esta babosada que dijiste la vez pasada, ¿no? O Ajá. así. Y tú así como que, ah, qué loco, porque pues fue la semana pasada, ¿no? Pero pues algo que ni en tu vida, o sea, Sí, ni ves algo, ni tiene sentido, ni tienes familiares, ni nada, o sea, ni lo topas. o por ejemplo, a mí me pasa, por si alguna vez me apropio una de tus historias, no es adrede. Me pasa que cuando las personas me platican cosas, me las estoy imaginando. Y si Ujú. pasa mucho tiempo y se me quedó como que grabado en el fondo de la memoria y de pronto sale la conversación y yo, ah, sí, yo... Y creo realmente, como yo me lo imaginé muy vividamente, creo realmente que me pasó o que yo estuve ahí o Ujú. así. Me pasa mucho con mi hermana porque pues es tipo, me platica de lugares en los que yo he estado, con personas con las que yo he estado, entonces no es como difícil ponerme en la situación, ¿no? Sí, pues es como casi Pero el mismo es, círculo, ¿no? Entonces ajá, es más fácil como... pero te lo platicaron, te lo dijeron con detalles, tu cerebro de alguna forma recreó la situación y a lo mejor lo volviste un recuerdo aunque no fuera tuyo. Pero cuando nadie te lo contó, cuando no lo viste en ningún lado, cuando nada más se te está viniendo la imagen así de la nada, ahí es donde está como bien, bien raro. Sí, 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 sí. Yo acá advirtiéndote, por si alguna vez te platico una cosa. Y yo así de, El ¿y otro día está me loco pasó o con una qué? Ah. amiga, güey, me dice así de, me contó alguna historia y todo. Y ya pasó tiempo y lo después yo, ay, sí, estamos hablando de algo. Ay, sí, una amiga que dijo y lo fui yo, güey. Y yo, ah, perdón. Es que yo sabía que una amiga me había dicho. Bueno, anyway, perdón. Dice, esta es información de segunda mano y no tiene ninguna base científica, pero conocí a alguien que se sometió a 2 trasplantes de riñón, ambos de donantes vivos. El primero fue de su padre y le fue de maravilla. Duró unos 20 años. El segundo fue de un amigo, guión compañero, de trabajo que ocasionalmente sufría de depresión, pero se mantenía estable con medicación. Después de ese trasplante, comenzó a luchar contra la depresión por primera vez en su vida y estaba convencida de que se debía al problema del donante. Terminó quitándose la vida de forma muy inesperada. De nuevo, no hay evidencia científica que respalde esto. Ella era una persona que se dedica a la salud, por eso como que hacía tanto énfasis en no es científico, no se lo Ujú, tomen a... ujú. Y se me hizo muy triste porque entiendo, por ejemplo, vaya, la depresión es algo muy, muy difícil de explicar, ¿no? Y obviamente es algo que no puedes entender si no lo viviste como la otra persona. Pero desde mi punto de vista es como un poquito más fácil racionalizar la depresión de una persona que tiene este síndrome del sobreviviente, ¿no? Y que a lo mejor pueda sentir cierta culpabilidad o así. Ujú. A una persona que uno ya había recibido una donación de órgano antes y muchas veces pues ya se vuelve a desgastar el órgano, ¿no? Y necesitan otra donación. Y no había tenido ningún problema, no le había pasado nada, ya había tomado ese medicamento y no le había hecho ningún efecto. Y de pronto en la segunda coincide que el donante tenía depresión y a ella le da una depresión al grado de quitarse la vida. O sea, está muy raro. Qué difícil. Sí. Sí, o sea, está muy, muy raro y muy loco porque pues la depresión es algo bien difícil de tratar. Sí. Sí, más si estás muy vulnerable con este tipo de sucesos, ¿no? O sea, tu Claro. cuerpo está luchando, o sea, y todavía tú luchando con tu mente. Qué difícil. Sí, claro, o sea, ya de por sí no me imagino lo estresante, lo difícil, lo triste que debe ser sentir que sentir que tu cuerpo no está funcionando como debiera y que no hay nada que tú directamente puedas hacer más que esperar que alguien te done, ¿no? Ujú. Y que ya por fin cuando lo consigues,
también se debe sentir culpable sentirte tan triste porque debe ser como, no debería, pero pues a final de cuentas no es algo que puedas controlar. Está muy, Sí. muy loco. Bueno, continuamos. Dice, yo estoy segura de esto. Tuve una cirugía a corazón abierto a los 12 años. Recibí varias unidades de sangre durante la cirugía, ya que se prolongó, complicó mucho más de lo esperado. Y no lo puedo explicar, pero la primera vez que me vi al espejo después de la cirugía, tardé varios segundos en reconocerme, especialmente mis ojos. Algo cambió. Y de igual manera cambió en mi carácter, gustos y otras cosas. No sé si algo pase con las células que recibes o si algo se reacomoda cuando te detienen el corazón y lo vuelven a hacer palpitar, pero sí creo lo que aquí dicen. O sea, más arriba, ¿no? Sí, o sea, aunque no fuera una donación de órganos como tal, pues fue una donación de sangre y que hubo ahí cambios gracias a que su corazón se detuvo, ¿no? Ujú. Está loco. Está bastante, bastante raro. Sí. Esta historia a mí se me hizo muy creepy. O sea, creepy, rara. Algunas personas la romantizarán y les gustará y podrían hacer una película romántica de esto, no sé. Pero Ya hay películas de eso. sí, tal vez sí. Pero pues, sí es cierto, tú me platicaste ahorita de una verdad. Bueno, dice, sé que está enamorado de mí, sé que está dentro de mí y que está enamorado de mí. El donante era un joven de 18 años que falleció en un accidente de coche. La receptora era una joven de 18 años con endocarditis e insuficiencia cardíaca. Este es el testimonio del padre del donante, que era un psiquiatra. Mi hijo se pasaba el tiempo escribiendo poesía. Tras su muerte esperamos más de un año para ordenar su habitación y descubrimos un libro de poemas que nunca nos había enseñado y jamás hemos hablado de esto con nadie. Uno de ellos nos conmovió tanto emocionalmente como espiritualmente. En este libro mi hijo presentía su repentina muerte. También era músico y encontramos una canción titulada Dani, mi corazón es tuyo. Las palabras indicaban que mi hijo presentía que iba a morir y dar su corazón a alguien. Decidió donar sus órganos cuando tenía 12 años. Esto nos pareció muy valiente, pero pensamos que era porque hablaban de eso en la escuela. Cuando encontramos a la receptora, no entendimos lo que había pasado. Hoy todavía seguimos sin entenderlo. Es sencillamente incomprensible. Y luego el testimonio de la receptora. Cuando me enseñaron fotos de su hijo, lo reconocí inmediatamente. Lo hubiera reconocido en cualquier sitio. Está dentro de mí. Sé que está dentro de mí y sé que está enamorado de mí. Siempre estuvo enamorado de mí. Quizá en otra época, en alguna parte. ¿Cómo podría saber años antes de su muerte que iba a morir y dejarme su corazón? ¿Cómo podía saber que me llamaba Dani? Después, cuando me hicieron escuchar algunas de sus canciones, podía grabar las frases yo sola. Anteriormente no tocaba ningún instrumento, pero después del trasplante me empezó a encantar la música. Me salía del corazón. Mi corazón necesitaba tocar música. Le dije a mi madre que quería tomar cursos de guitarra, el instrumento que él tocaba. Su canción está en mí. Lo siento muy intensamente en la noche. Es como si él me cantara una serenata. Hola. Digo que, o sea, se me hizo creepy en el sentido de que está muy intenso, pero se me hizo interesante su perspectiva de que a lo mejor en alguna otra vida, que a lo mejor en alguna otra dimensión, no sé, ellos estuvieron juntos de alguna forma. Es que Y sí está muy loco que tuviera una canción que se llama Dani, te doy mi corazón, en la que dijera que de alguna forma que se iba a morir, iba a darle su corazón a alguien y que la receptora se llamara Dani. O sea, está muy raro. sí, es que cómo, o sea, cómo naces. Y luego ya después te enteras que tu misión de vida es eso, ¿no? O sea, lo sientes, pues, porque él era como, Como o que desde sea, ajá, siempre, como que él sabía, dijo, me voy a morir y mi corazón va a ser para Dani, ¿no? sí, Y, y le escribía canciones y todo, o sea, qué loco. Y sí, que sí está, también ella sintiera eso, ¿no? De que él me ama. O sea, sí. ¿qué? ¿De qué hablas? Sí, o sea, la verdad, yo te digo, la leí y se me hizo así como que creepy,
Creepy en el sentido, o sea, de que no me puedo imaginar sentir que estás enamorado de alguien que no está vivo, pero a final de cuentas, digo, te salvó la vida, entonces entiendo. Es más de lo que muchos harían. No sé. Está loco, pero está interesante la Es que historia. puedes sentir como un agradecimiento, ¿no? Como algo. Pero enamoramiento. Pero, ajá, amor, así que estoy. Wow. O sea, es algo. No sé. O sea. Y No el sé. hecho de que le pusieran las canciones y ella terminara las frases, o sea, también eso es como, entiendo que de pronto hay canciones que terminan en lugares comunes, ¿no? Que es como que canción lo riman con corazón y cosas así, ¿no? Que ya es fácil adivinarla. Pero tan así como para todas las frases es muy raro, está muy raro. Muy raro. Bueno, dice, un accidente en motocicleta le cambió la vida a una mujer en Estados Unidos, pues a causa de este debió someterse a un trasplante de córnea. Según informó el medio de investigación Discovery, la operación fue todo un éxito. Sin embargo, con el pasar de las semanas, ella comenzó a visualizar extrañas imágenes debido a la capa externa del ojo. De acuerdo al relato de la afectada, a quien le resguardaron su identidad, todo inició un día que estudiaba en la biblioteca del centro educacional al que asiste. En esa oportunidad se sintió muy observada y decidió no asistir más, optando por leer esto. Optando por leer textos en su casa. No sé por qué dije eso. Esto. Sí. Es que no estaba completo, yo no sé por qué leí. Mi mente está inventando cosas. Tu mente quiso irse a leer esto. Sí. Optando por leer textos en casa, era. Las molestias continuaron para la mujer, quien comenzó a divisar a diferentes personas muertas, incluso un asesinato. Desde ese entonces comenzaron a ocurrir episodios similares, tanto así que la afectada afirmó que una vez presenció un asesinato en su casa. Esto motivó a que en aquella oportunidad llamara a la policía, la que no encontró absolutamente nada, lo que la confundió aún más. Debido a la serie de situaciones que vivió, la joven decidió buscar a su donante, cuyo nombre debía mantenerse en el anonimato, pero el equipo médico la ayudó y le entregó la identidad, tras cual se llevó una impactante sorpresa. Pues el sujeto que le donó la córnea había estado preso por asesinato en una cárcel en Rumania y relacionó todos los crímenes que cometió con lo que ella divisaba, incluso mientras intentaba quedarse dormida, haciendo su vida cada día más compleja. Es por ello que la joven decidió someterse a un segundo trasplante que no funcionó, por lo que decidió retirarse la capa externa del ojo y quedar con la visión afectada de su ojo izquierdo. Uy. Y en ese momento, pues, pararon las visiones. Qué miedo. O sea, qué miedo llegar al punto de decir, no puedo con esto. Quítenmelo. Sí. Sí, está muy, muy intenso. Sí, creo que hay un documental porque creo que vi como un shortcito de esto, porque cuando estaba buscando las historias me salió eso y lo vi, pero dije, pues no, o sea, están más como... No, o sea, necesito saber qué fue lo que pasó, ¿no? Y ya después como que encontré esto y dije, a lo mejor es la misma, ¿no? Pero pues acá estaba todo, pues, actuado y así, ¿no? Ya saben, documental. Sí. Y pues qué loco, o sea... Y entonces le dije, quítame el ojo. Ay. No mames. Y hazme un emparedado. Pero justo así estaban el doblaje, ¿no? Sí, son de ese tipo de voces. Y se me hace loco. Yo cuando era niña vi una película de eso. Salía Jessica Alba o algo así. Creo que sí. Una película donde le donaban a ella, pues sí, ¿no? La córnea o algo así. Es verdad, la recuerdo vagamente, no sé si la vi toda completa, pero como que vagamente me suena la historia. Y ella pues era ciega, ¿no? Entonces ya como que ya volvió a ver y pues empezó a tener visiones y cosas así feas, ¿no? O sea, su vida se
sí tenía vista, pero pues su vida era terrible, ¿no? O sea, no paraba de ver gente y así, ¿no? Sí. Entonces ya pues ella al final decidió volver a ser ciega, ¿no? O sea, Sí. y hace mucho que la vi, o sea, ir leyendo esto, más bien recordé la película y dije, voy a ver si hay algún tipo de historia, De ¿no? Así. historia. Ujú. Ajá. Entonces pues encontré esto y me acordé ya así como de la película, pero no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Ni yo, Y ahorita. ahí la busco, Sí, justo. pero pues qué miedo que vuelvas a tener vista y que empieces a ver cosas que no Que existen no o, deberían estar ahí, ajá, claro. o cosas que vivió pues la persona, ¿no? Sí, que anden. Uy, sí, sí está difícil. Qué miedo. Esta se me hizo tierna y al mismo tiempo se me hizo como triste. Dice, un niño de 5 años recibió el corazón de un niño de 3, pero no se le informó sobre la edad ni la causa de muerte de su donante. A pesar de esta falta de información, proporcionó una vívida descripción de su donante después de la cirugía. Es solo un niño pequeño, es como un hermano menor de la mitad de mi edad. Se lastimó mucho al caerse. Creo que le gustan mucho los Power Rangers y a mí también me gustaban mucho, pero ya no. Posteriormente se informó que su donante había fallecido tras caerse de la ventana de un apartamento mientras intentaba alcanzar un juguete de los Power Rangers que se había caído en el alféizar. Tras recibir su nuevo corazón, el receptor se negó a tocar o jugar con los Power Rangers. O sea, como ahí recordaba algo de que los Power Rangers no eran buena idea. No mames. Sí, está loco, ¿no? Bueno, esta es mi última historia y dice, Échale. ni que fuera que Mariachi. no. He visto muchas historias de personas que reciben trasplantes de algún órgano importante como el corazón o las córneas y dicen que sienten un cambio totalmente diferente, como el caso de una mujer que recibió un corazón y cuando ella despertó sintió mucha ira y enojo, pero no sabía el por qué. Ella debía sentir paz y tranquilidad de que viviría más tiempo. Y cuando le dijeron que el donante fue un hombre que murió en una pelea, entonces creyeron la teoría de que una parte de esa persona iba a vivir con ella. Oh. Qué loco que sobre todo sea esto último que viste, que viviste, que hiciste. O sea, eso, ¿no? Uh-huh. Pues es que creo que debe ser un momento muy impactante, ¿no? O sea, porque es como, lo recuerdas y luego ya no hay nada más después de eso. Uh-huh. Entonces, como que ya ves que cuando tienes un recuerdo se supone que hay como todo este proceso de decidir si es importante, si no, desechar, todo esto, como, como en Intensamente acá, lanzando capsulitas. Uh-huh. Y no llegas nunca a ese punto, Uh-huh. porque realmente ya, ahí acabó. Entonces, creo que debe ser un momento, sí, o sea, un momento que si algo en ti sigue vivo, ya sea en otra vida o ya sea en lo que sea, debe recordar eso de alguna forma, ¿no? Sí. Chale, qué difícil. Pues bueno, yo todavía traigo 2 historias. Al último les voy a dejar la que se me hizo más triste. O sea, se me hizo muy triste, se me hizo muy interesante, se me hizo loca. Uh-huh. Bueno, loca porque todos estos temas está raro. O sea, es difícil de entender. Esta dice, mi hijo no conoce ni la edad de su donante ni la causa de su defunción. Nosotros sí. Se ahogó en casa del compañero de su madre. La madre y su compañero le dejaron con una cuidadora joven. Compañero, pues me imagino que es como la pareja, ¿no? Le dejaron con una cuidadora joven que estaba hablando por teléfono cuando ocurrió. Nunca encontré al padre, pero la madre declaró que tuvieron un divorcio muy feo y que el padre nunca veía a su hija. Dijo que también ella misma trabajaba mucho y sentía no haber pasado más tiempo con él. Pienso que se siente bastante culpable de todo esto. Entiendo, por el hecho de los dos de alguna manera no supieron valorar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde.
Lo que más me impacta es que mi hijo ahora le tiene pánico al agua. Antes le encantaba. Vivimos cerca de un lago y se niega a salir al jardín trasero de la casa. No para de cerrar la puerta trasera y echar los cerrojos. Dice que le tiene miedo al agua y no sabe por qué. Se niega a hablar del tema. Y pues algo ahí recuerda una ahogada. Y bueno, esta última es la más larguita que traigo. Digo, tampoco es media hora ni nada por el estilo, no se preocupen. Una hora más de episodio. Para mí fue una de las que más me gustó. Se me hizo como... Todas me gustaron, pero esta se me hizo, aparte de que está un poquito más larga y más detallada, como que... Pues sí, el escuchar la experiencia de la persona. La comparto ya, tú me dices qué piensas, Jazz. Y ustedes piensan en casa. Ay. Y ustedes vayan analizando, vayan ahí apuntando. Les encargo un ensayo para el próximo episodio. Sí, va a ser el examen final, ¿eh? Ay, ya. Bueno, dice, esta es la historia de un donante bebé, Jerry, un niño de 16 meses que se ahogó en la bañera. El receptor de su corazón fue Carter, un niño de 7 meses diagnosticado con tetralogía de Fallot, un defecto cardíaco congénito. Si no se corrige, el 70% de las pacientes mueren a los 10 años o antes. La madre de Jerry, el donante, era médica y comentó lo siguiente. Lo primero que noté fue que podía más que oír el corazón de Jerry. Podía sentirlo dentro de mí. Cuando Carter me vio por primera vez, corrió hacia mí y me frotó la nariz. Lo hizo una y otra vez. Fue exactamente lo que nosotros hacíamos con Jerry. El corazón de mi hijo y de Carter ya tiene 5 años, pero los ojos de Carter eran los de él, los de mi hijo. Cuando me abrazó, pude sentir a mi hijo, es decir, pude sentirlo no solo simbólicamente, estaba allí, sentí su energía. Soy médica. Me formaron para ser una observadora aguda y siempre he sido una persona escéptica. Pero esto era real. Sé que la gente dirá que necesito creer que el espíritu de mi hijo está vivo y quizás así sea, pero yo lo sentí. Mi esposo y mi padre también lo sintieron. Se los juro. Le pueden preguntar a mi madre que Carter dijo las mismas palabras que mi hijo Jerry decía de bebé. Carter tiene 6 años, pero estaba hablando como un Jerry bebé jugando con mi nariz como lo hacía él. Nos quedamos con la familia del receptor esa noche. En medio de la noche, Carter vino y pidió dormir con mi esposo y conmigo. Se acurrucó justo como lo hacía Jerry. Comenzamos a llorar y entonces Carter nos pidió que no lo hiciéramos. Nos dijo que Jerry decía que todo estaba bien. Mi esposo y yo, así como nuestros padres, estamos convencidos de que si el corazón de Jerry contiene mucho más, y de alguna forma que nuestro hijo sigue vivo. Y luego el comentario de la mamá del niño que recibe el corazón. Vi a Carter ir hacia ella, la mamá del donante. En esto no se parece a él. Mi hijo es muy tímido, pero aún así fue hacia ella, como corría a mí cuando era bebé. Cuando él murmuró, todo está bien, mamá, me derrumbé, me hundí. Le llamó mamá. ¿No sería aún el corazón de Jerry que estaba hablando? Hay otra cosa. Hablando con la madre de Jerry descubrimos que éste padecía una parálisis cerebral benigna que afectaba sobre todo el lado izquierdo. Carter presenta rigidez y temblores del mismo lado. Esto nunca ocurrió cuando era bebé, solamente apareció después del trasplante. Los médicos dicen que estos síntomas están probablemente relacionados con su enfermedad, pero yo estoy convencida de que no es la única explicación. Otra cosa que me gustaría entender es que cuando fuimos a la iglesia juntos, Carter nunca había encontrado antes al padre de Jerry. Nunca se había visto, es que la traducción dice encontrado, pero nunca se había visto antes con el padre de Jerry. Llegamos con retraso y el padre de Jerry estaba sentado con un grupo de gente en medio de la asamblea. Carter soltó mi mano y se precipitó derecho hacia ese hombre. Trepó sobre sus rodillas, le abrazó fuerte y le llamó papá. Nos quedamos atónitos. ¿Cómo lo podía conocer? ¿Por qué le llamó papá? Nunca hacía ese tipo de cosas, nunca se soltaba de la mano en las iglesias y nunca corría hacia desconocidos. Cuando le pregunté por qué hizo eso, me dijo,
Dijo que lo hizo Jerry y que él le siguió. Güey. Qué loco, ¿no? No, güey, qué loco, qué feo. O sea, qué loco, qué fuerte, qué difícil. Qué O sea, difícil. porque de Yo una forma... al principio dije, o sea, ¿cómo? ¿Era su hermano? Porque cuando se durmieron yo dije, ¿qué? O Sí, sea, ya no entendí, ¿es su hijo o no es su hijo? no, o sea, con los que fue a quedarse a dormir eran los papás del donador de Ajá, órganos, no de él. ajá. Y la mamá del niño que recibió el órgano, pues cuando le dijo mamá a la otra, como que pues sí, o sea, Güey. está bien difícil, ¿no? Que le vaya y le diga mamá a alguien más. Y más, o sea, que dice que siempre fue un niño muy tímido, que no se alejaba, que no se acercaba a extraños. Y de pronto de la nada se acerca, pero a estas personas en específico, o sea, no a cualquier persona. Sí, sí, Y se me le hizo. llama mamá, Y le llama mamá y papá. papá, o sea, está muy loco. Ay, Y no. también se me hace como muy interesante porque pues la donación fue cuando era un niño, o sea, cuando estaba mucho más chiquito. Ujú. O sea, ya creció, el corazón dice que ya tiene 5 años y el niño falleció de 18 meses, o sea, un año y medio. Entonces es como también eso, ¿no? O sea, no es algo que digas tú, ah, bueno, pues es que acaba de pasar el trasplante, acaba Ujú. de estar procesando esto, sino que fueron años después. Sí. Y también qué difícil forma de perder a un hijo, ¿no? O sea, ahogado en la bañera es, ay, no, qué feo. Sí, tan pequeñito y Sí, exacto, o sea, ya. súper chiquito. Ay, no, qué difícil. Sí, esa historia se me hizo como muy impresionante en muchos sentidos. Muy difícil el hecho de Sí. tan solo haber perdido a tu hijo, ¿no? Ujú. También el hecho de que ella fuera médico y y que a veces ya ves que pues las personas que se dedican como a ciencias de cualquier tipo son muy escépticas, o sea, no se creen cualquier cosa, no sé. En fin, ¿qué te parecieron las historias del día de hoy, Jess? Em, Impresionante. Sí, está loco. Está loco. Digo, pues no hay mucho que decir porque pues no sabemos mucho del tema, ¿verdad? No conocemos Nada a como, nadie, ajá, ajá. no conocemos a nadie, tampoco sabemos de medicina, o sea, simplemente leyendo estas historias me topé con otras historias de otro tipo, ¿no? Como lo que puede hacer el cuerpo y así, ¿no? O sea, lo que no sabemos o los simples mortales, ¿no? Como nosotros. Sí. O sea, el cuerpo es muy impresionante y también hasta leí de que trasplantes de brazos, de que a una niña le Ujú. donaron los brazos y era un hombre, o sea, ni siquiera era como su Del mismo género, complexión y complexión, tamaño. ajá, nada, y los brazos, o sea, el cuerpo aceptó los brazos y los convirtió a su cuerpo, o A sea, suyos. ajá, cambió el tono de piel, dejaron de crecer los vellos como hombre, ahora como ella, ¿no? Sí, pues es que Entonces, todo eso es hormonal, es ajá, verdad. entonces pues está loco, no nos queda más que escuchar esas historias y pues no sé, o sea, es increíble lo que puede hacer el cuerpo, es increíble lo que se puede hacer al donar órganos, al donar sangre, este, salvas vidas y también tienes este tipo de experiencias, ¿no? A veces que pueden ser difíciles como la del niño. Pero también Y creo que puede ser bastante reconfortante. O sea, creo que cualquier persona que haya perdido a alguien que extrañas, no, la mayoría de nosotros pues es como sentir que algo de esa persona sigue vivo. También está bonito. sí, sí está bonito, pero o sea, sí creo que en esta en especial de cuando es niño es muy difícil Ah, claro, definitivamente. porque, o sea, es un niño, o sea, el niño no, o sea, como de adulto tal vez puedes hacer entender a tu mamá así como, oye,
vamos a acercarnos, ¿no? A la persona y, no sé, invitarla a comer o qué sé yo, a los papás y todo. Pero, güey, es un niño, o sea, el niño Claro. de adulto no vas y le dices papá, mamá, alguien más, o sea, no. Y el niño era como, Eres más consciente a lo mejor de lo que sí. puede hacer Y sentir a yo creo otros, que ¿no? ahí afecta muchísimo a los papás que perdieron ese hijo, o sea, porque pues, obviamente hay una parte de su hijo en otro hijo que no es de ellos. Sí, en otro niño, claro. Y al que los llames papás, pues, o sea, no te hace fácil el duelo, ¿sabes? O Ajá. sea, no Sí, sé, sí. el aceptarlo, no sé. Sí, pues todo depende también como de cómo lo estén llevando ellos, ¿no? Como podría, como tú dices, ser algo que les complique más el duelo, también podría ser positivo, a lo mejor hasta les ayuda. Cada persona lo lleva diferente. Entonces, no sé, está muy raro, está muy loco, está difícil. Yo lo que me llevo mucho de este tema es, y como que lo que comparto de este tema es que sé que hay muchas personas que puedan pensar que esto es como charlatanería, ¿no? O que es am, como inventado, como queriendo, no sé, fantasear con cosas, ¿no? Pero también creo que es importante mantener la mente abierta y darnos cuenta que hay muchísimo que ignoramos, que hay muchas cosas que todavía no podemos explicar con ciencia o con investigaciones, que hay muchísimas cosas que todavía la medicina no se explica y todavía es como que estamos en pañales, ¿no? A pesar Ujú. de todo. Hace no mucho leí que habían descubierto que tenemos un otro órgano y es como, ah, caray, pero si ya han abierto gente, ya, o sea, ya los han visto. Y aún así, o sea, siguen saliendo cosas como de ese tipo. Ahora, imagínate las cosas que son todavía más chiquititas, ¿no? O que son más difíciles de registrar, como esto, que no hay suficientes investigaciones a fondo con años de seguimiento para que puedas saber si realmente esto es algo que le pasa a ciertas personas, que pasa siempre, no sé. Es Ujú. complicado. Entonces yo solo digo que seamos conscientes que ignoramos mucho más de lo que sabemos. Sí. Así es, entonces, pues, escríbanos ustedes qué piensan, qué les pareció este tema, si ya habían escuchado este tipo de historias o qué otro tipo de historias han escuchado acerca de los trasplantes. Ujú. Sí, porque Eh, también hay historias de terror de otro tipo, sí, muy distinto. sí, yo leí algunas así como justo eso, ¿no? De que llegaban al hospital y en vez de Ayudarles. ayudarlos, pues ya era como, ay, se murió. Ay, mira qué Válgame casualidad, yo Dios. necesitaba un riñón. Ajá. No, pero gente consciente de eso, ¿no? De que me querían matar, güey, y así, o sea, de una embarazada también acá contando su historia. Sí, Pero alguna vez bueno, leí una historia así de, digo, nada, que no es el tema, ¿verdad? Pero alguna vez leí una historia así de una persona que, ya ves que cuando están en coma muchas veces logran oír igual, ujú, que estaba en coma y que escuchó a los enfermeros, creo que eran, diciéndolo, o sea, como que uno de ellos había conseguido a alguien que le comprara un órgano. ujú. Y yo así, güey, qué perro miedo, o sea, es una Sí, película de terror porque, ¿qué haces? No puedes ni moverte, no puedes ni abrir los ojos. sí, sí, y pues bueno, vayan a ver esta película de Jessica Alba, que no me acuerdo cuál es, y que no la investigué porque no sé qué pasa con mi celular, que no existe mi número, Me hubieras dicho, y es que se me olvidó. ahí lo reviso. Tú Y, síguele. y y la de Last Christmas, que es trata de eso, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llaman los actores. Pero bueno, esa es una. ¿Y qué otra película habrá? Creo que hay una que se llama Palpito. eh, o Pálpito, ¿cómo se dice? Ya suena muy feo, Palpito. No, palpito es como que yo palpito. Y pálpito es el espacio en las iglesias, según yo, es o Ah, como el bueno. espacio elevado en el que la gente habla. Es Entonces, que dije acá, ese escuchó muy raro. no, mira, cada quien, el que hambre tiene en pan piensa. La película se llama The Eye o Visiones, la de Ujú. Jessica de Alba. Ah, bueno, pues esa.
Y pues ya cuéntenos si ustedes conocen alguna otra historia o documental, o si saben cómo se llama el documental que mencioné. Escríbanlo ahí y pues qué piensan acerca de estas historias, denos su opinión. Y pues nada más, eso sería todo por nuestra parte. Es un tema interesante, mucho de qué hablar, pues. Sí. Se va para todos estos subtemas que les decimos. De Sí, la miedo. verdad, de otro tipo de terror. Ujú. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que les hayan gustado las historias y cualquier comentario ahí nos lo dejan. Esto sería todo por el día de hoy. Yo soy Luisa Yo soy Jazz. y esto fue El Culto de las Esotéricas.